Hola amigos, soy Yakcha y en esta ocasión vamos a resolver un reto que nos ha planteado nuestro amigo Juan Villalbazo en su canal de YouTube, el cual es restaurar un viejo juego que él programó en el 2010, el cual se llama PicSnake. Y antes de comenzar con el reto de Juan de hacer funcionar el PicSnake, déjeme presentarme, ¿no? Soy webmaster del mundo del caos de worldofchaos.com. Este es el sitio web, ¿no? Si desean darle una mirada, está por acá. De repente, si usted se inició en la programación a finales de los 90 o inicios de la década del 2000, tal vez haya conocido alguna de las versiones antiguas de mi página web, ¿no? Acá en la sección museo he puesto algunas de las versiones antiguas, ¿no? Acá están los, los GIFs de que se usaban en los 90, ¿no? Entonces acá está las versiones, todas las versiones de la página web, ¿no? De repente usted alguna de ellas ha visitado en algún momento, ¿no? Esta es la última versión que estuvo disponible hasta el 2008. Esta de acá. En esta página he publicado todos los proyectos viejos proyectos que había hecho en TurboC. Como son proyectos que se veían muy poco en las universidades, entonces yo ponía varios ejemplos, hacía varios ejemplos, todos los ejemplos que desarrollaba los subía y puse a disposición los programas con su código fuente, ¿no? Para que usted pudiera ver cómo diferentes ejemplos y pueda aprender a manejar el TurboC para hacer programación gráfica dentro del TurboC y hacer sus videojuegos o programas gráficos, ¿no? Por ejemplo, matemáticos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que en el 2008 la página caducó, ya no la volví a subir, ¿no? O sea, se cayó la página y el hosting cerró y quedó prácticamente en el olvido, entre comillas, porque en el año 2024 reviví la página y, y todos los programas que había hecho en TurboC y en Visual C, ¿no? Todos los programas los actualicé a la versión moderna del Visual Studio Community. Entonces, para ello hice un fork de una librería conocida que es la WinVGI, pero que la llamé WinVGI DLL, donde acá pueden encontrar cómo usarla. Y esta librería WinVGI DLL me permite usar la librería de TurboC dentro de un compilador moderno como Visual Studio Community. Con esta librería rápidamente pude restaurar más de 70 programas viejos que tenía hechos en TurboC y ahora están a disposición de la comunidad, son libres. Hay un repositorio de GitHub donde puede descargar estos programas, ¿no? Hay varios programas matemáticos, por ejemplo acá este programa, por decir GraphXC, usted puede entrar y descargarlo, ¿no? Y ver cómo funciona, ¿no? Está hecho es a la manera antigua como se hacía con la VGI, pero funciona en los compiladores actuales. De tal manera que mi hobby es restaurar viejos juegos de TurboC y hacer lo que funcione en los compiladores modernos. Así que cuando vi el reto de Juan, me gustó bastante. Así que vamos a ver cómo nos va en este reto. Vamos a ver cómo podemos restaurar el viejo juego del PicSnake de Juan. Entonces, sin más preámbulo, ahí vamos.